Sabemos a esta altura que para que podamos estar en presencia de un acto voluntario debe reunir los llamados elementos internos de la voluntad. Deben reunirse en el caso, en el agente, en aquel que lleva a cabo el acto, estos llamados elementos internos, esto es el discernimiento, la intención y la libertad. Sabemos también que por intención no se entiende simplemente el propósito de llevar a cabo el acto, la intención de llevar a cabo el acto, es decir, la palabra intención usada en su significado general, sino que es algo un poco más sutil, un poco más complicado. Por intención, lo hemos dicho, entendemos el discernimiento aplicado al caso en concreto. ¿Sí? Esa facultad de comprender las consecuencias de los actos, genérica, que implica el discernimiento, llevada a un acto en particular. Cuando yo comprendo las consecuencias que me deparará un cierto acto, ¿sí? Estoy obrando con intención. Tal vez con más precisión hemos dicho en su momento que la intención es también, o a la par, es la correspondencia entre lo entendido y lo actuado al ejecutar un acto. Cuando se corresponde lo que yo entendí, hay una concordancia entre lo que entendí y lo que llevé a cabo, lo que actué, estamos en presencia de la intención como elemento interno de la voluntad. Sabemos que estos elementos internos de la voluntad presentan ciertas causas obstativas que son estudiadas, al menos algunos de ellas, las causas obstativas de la intención y de la libertad, son estudiadas como los vicios de la voluntad. Los tratamos, los estudiamos como los llamados vicios de la voluntad o vicios del acto voluntario. Se trata de supuestos, se trata de causas que obstan la configuración de alguno de estos elementos internos y por lo tanto nos permiten, estudiaremos digamos en cada caso, tal vez invalidar, anular un negocio determinado, un negocio jurídico determinado, o nos permiten tal vez, son la causa para que podamos reclamar una indemnización de daños y perjuicios a raíz de esa falta de conformación de la voluntad producida, digamos, por estas causas obstativas, estos vicios de la voluntad. En el caso de la intención sabemos que las causas obstativas o los vicios son dos. Por un lado el error, que es el que nos interesa abordar en este momento, y en segundo término el dolo como vicio de la voluntad. En cuanto al error, tenemos que saber ante todo que estamos en presencia de un falso conocimiento de las cosas, de la realidad objetiva, o bien de la ignorancia de las cosas, el no conocer las cosas, el no conocer la realidad objetiva. Estos dos ámbitos que presenta el error jurídicamente son unificados, si bien conceptualmente pueden ser abordados como ignorancia por un lado y falso conocimiento o error estricto por el otro, en derecho lo unificamos y entendemos por error tanto uno como el otro, es decir, tanto el falso conocimiento o la representación equívoca que se realiza de la realidad objetiva de la gente como aquella falta de conocimiento necesarios para hacerse una representación de la realidad de las cosas. La ignorancia en términos, digamos, en el sentido general del idioma. Este error del que estamos hablando, esta ignorancia, este falso conocimiento de las cosas puede recaer sobre el derecho, ¿sí? Sobre el derecho aplicable o bien puede recaer sobre los hechos, entendido esta voz en términos amplios. El error de derecho no es en nuestro sistema jurídico y en principio justificación de nuestro comportamiento, no puede ser excusa de nuestro comportamiento, no constituye un vicio de la voluntad. Esto lo dice, y tal vez lo hayamos visto en el pasado, en las primeras etapas del cursado, tiene que ver con el artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el llamado principio de la inexcusabilidad. ¿Sí? Nos dice el artículo 8 que la ignorancia de las leyes no sirve como excusa para su cumplimiento, ¿sí? Salvo excepciones previstas en la ley. La ignorancia de las leyes no nos sirve como excusa para nuestro comportamiento. No puedo decirle a un juez, señor juez, perdóneme por este acto que llevé a cabo, yo no sabía que había una regla que prohibía ese comportamiento, esa conducta de mi parte. Esto tiene cierta particularidad y no podemos entrar en detalle, ¿no? Pero
digamos, en este principio de algún modo descansa el funcionamiento del sistema jurídico. Pensemos que si yo pudiese esgrimir como excusa de mi inconducta, de mi violación al derecho aplicable, pudiese invocar, digamos, esa ignorancia del derecho, bueno, francamente, digamos, el sistema no podría funcionar porque siempre tendríamos alguna excusa para, insisto, nuestra falta de comportamiento, nuestras inconductas, nuestras malas acciones. Es así como, digamos, hay como una especie de válvula del sistema que se cierra aquí, que nos dice, ojo, los comportamientos en contra de la ley no pueden verse justificados por un error de derecho. Y es razonable que esto ocurra. Por otro lado, hay algún autor, Carlos Cárcova, que hablaba de la paradoja de este principio frente a la falta de conocimiento general por parte de la población sobre el derecho. Dice Cárcova y cita a algunos autores extranjeros que realmente esta presunción de conocimiento del derecho requiere o requeriría, ¿sí?, para funcionar de verdad, para ser seria y demás, de una enseñanza del derecho, incluso los niveles iniciales de educación. ¿Sí? Esto no se corresponde en verdad con nuestra experiencia, en donde derecho apenas empezamos a conocer algo, digamos, en términos de educativos en el secundario, cuando estudiamos instrucción cívica y materias afines, ¿sí? Y no tenemos una verdadera enseñanza de reglas jurídicas desde el nivel inicial de educación. Esto es algo que tiene cierto sentido y siempre lo tengo presente cuando hablo de este principio de la inexcusabilidad, esta paradoja de la sobreexigencia que tenemos todos de conocer el derecho cuando en realidad no se nos enseña el mismo, digamos, como debiera. Dejando de lado estas divagaciones en cierto punto, vamos al error como vicio de la voluntad que, de acuerdo a lo que ya dijimos hasta acá, recae sobre los hechos, ¿sí?, sobre la realidad y no sobre el derecho aplicable al caso. Nos dice que el artículo 265 del Código Civil y Comercial que el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. ¿Qué se entiende por error de hecho esencial? Bueno, de algún modo aquel que ha sido determinante de la conducta de la gente, el error de hecho sin el cual el sujeto que actuó no hubiera llevado a cabo ese acto o en todo caso lo hubiera llevado a cabo de un modo diferente, de un modo distinto. El artículo 267 nos menciona cuáles son los supuestos de error esencial y nos habla de el error de hecho esencial, el error de hecho es esencial cuando recae sobre, inciso A, la naturaleza del acto, ¿sí? Me equivoco en cuanto al acto que estoy realizando, creo que estoy comprando o estoy vendiendo y en realidad estoy donando, ¿sí? Estoy donando algo, naturaleza del acto. Inciso B, el error puede recaer sobre un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar o una calidad de extensión o suma diversa a la querida. Acá estamos en presencia del error sobre el objeto del acto, ¿sí? Y bueno, podemos hablar en términos generales que el error recae ya sobre la identidad de la cosa, ¿sí?, que se transmite o sobre la cual recae el acto, o bien sobre la identidad del hecho que constituye el objeto del acto determinado. ¿Sí? Creo comprar una determinada propiedad y resulta que estoy comprando una propiedad cercana o una propiedad diferente. Creo estar obligándome en un acto jurídico a pintar una propiedad y en realidad me estoy obligando a pintar y realizar otro tipo de refacciones en la propiedad, es decir, el objeto es diverso, los hechos a los que me he comprometido, sobre los cuales recae el acto, son diversos a los que yo creí entender. El inciso C nos habla de que el error puede recaer también sobre la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. ¿Sí? Cualidad sustancial, o sea, no cualquier cualidad, no cualquier característica del bien, sino que tiene que ser una cualidad sustancial, ¿sí?, que haya sido determinante de la voluntad jurídica para llevar a cabo el acto. Yo sin esa cualidad no hubiera celebrado el acto. Ejemplos de esto se dan cuando yo creo comprar un objeto de oro y no lo es, cuando creo comprar una obra de arte auténtica y no lo es,
cuando creo comprar tal vez un terreno, proyectando edificar, creyendo que podré construir mi vivienda ahí y en realidad no se puede en ese terreno y bueno, yo lo ignoraba. Ejemplos de este tipo tienen que ver con la cualidad del bien que ha sido determinante para la celebración del acto. El error puede entonces recaer también sobre esto. Puede recaer también, inciso D, sobre los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente, ¿sí? Estamos en presencia acá de los motivos esenciales, principales que determinaron la celebración del acto y que hayan sido exteriorizados, es decir, incorporados al contenido del acto jurídico. Como ejemplo de esto se me ocurre, puede haber muchos, ¿no? Pero creo que una persona me hizo un enorme favor, tal vez creo que una persona me salvó la vida y le hago una donación a su favor y resulta que esta persona no había sido quien me salvó la vida o no había, digamos, obrado a mi favor como para justificar esa donación, ¿sí? Finalmente, el inciso E nos habla de que el error puede recaer sobre la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración. Aquí el error recae estrictamente sobre el sujeto, digamos, con el cual se celebra el acto o el sujeto que está, digamos, al cual se refiere el acto y siempre y cuando también acá se insiste, haya sido determinante esta persona, la indicación de esta persona para la celebración del acto en cuestión. El inciso 265, vuelvo para atrás, el artículo 265 nos dice en su segunda frase que si el acto es bilateral o unilateral recepticio, actos bilaterales dos o más partes, actos unilaterales recepticios una sola parte, pero es importante, es determinante en el acto alguien que va a recibir la declaración de voluntad, unilaterales recepticios, ¿sí? Cuando el acto es de este tipo, de estos tipos, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. El requisito para que el acto sea anulado cuando el acto jurídico es bilateral o unilateral recepticio es, además de que sea esencial, que sea reconocible por el destinatario de la declaración de voluntad. ¿Qué significa que sea reconocible? Nos vamos al artículo siguiente, al artículo 266, que dice que el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Es decir, de acuerdo a las circunstancias y a la naturaleza del acto, el destinatario de la declaración del errante, de aquel que obró erróneamente, ¿sí?, pudo haber conocido la existencia de un error. Fíjense que el artículo no exige que efectivamente el sujeto haya reconocido el error en el declarante, ¿sí? Es, digamos, un estándar más amplio, más, diría yo, sencillo de probar, tal vez que no tiene que ver con el conocimiento efectivo, sino con la posibilidad de haber conocido el error, de haber reconocido el error. Pudo conocer el sujeto, de acuerdo a la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar, el error del declarante, bien, es un requisito, se cumple el requisito, alcanza con ello como para poder invalidar el acto. En el viejo régimen, en el código anterior, no existía este requisito, sino que el error tenía que ser excusable por parte del sujeto. El enfoque, la mirada se centraba en aquel que obraba erróneamente y para poder invalidar el acto erróneo tenía que probar que el error, que había tenido razón para errar, ¿sí? Que el error, digamos, era excusable, que no se debía a su propia negligencia. Ahora la cosa cambió bastante, ¿sí? Porque el punto de mira se enfoca no ya en quien obra erróneamente, sino en el destinatario de esa declaración, y lo que hay que ver es si ese sujeto destinatario de la declaración pudo, obrando con cierto cuidado, con la diligencia con la que tenemos que celebrar los actos, pudo darse cuenta, pudo conocer el error de mi parte.
Entonces la cosa, si la miramos bien, se ha flexibilizado bastante y el error, que es un vicio que tiene muy pocos antecedentes en los repertorios jurisprudenciales, es decir, no es un vicio que sea frecuente, de donde haya juicios peticionando la invalidez del acto por error, no es frecuente porque era muy difícil probar la excusabilidad del error. Bueno, yo creo que ahora con el tiempo va a ir generalizándose, va a hacerse más frecuente, más habitual estos juicios por error, porque bueno, ya es más fácil para quien obra erróneamente probar, digamos, los requisitos necesarios para lograr la invalidez del acto. Dicho de otra manera, es más fácil probar que la otra parte pudo conocer mi equivocación, pudo conocer mi error, que tener que probar que yo obré diligentemente y aún así cometí o incurrí en el vicio de error. Son dos cosas muy distintas y creo que es un cambio muy favorable. El artículo 268 del Código Civil y Comercial nos habla de un supuesto de error particular que es el llamado error de cálculo. A veces ocurre que en las declaraciones de voluntad, en la formalización de los actos jurídicos, de los contratos, ¿sí? Hay un error aritmético, material, en la sumatoria de ciertos rubros, en la cantidad de cuotas, pactamos 12 cuotas y en realidad de acuerdo al texto aparecen 11. Errores de este tipo sí son contemplados por el 268, que nos dice que el error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento. ¿Sí? Es decir, en principio, cuando hay un error de este tipo, un error de cálculo, y esto es bastante más frecuente de lo que podemos pensar en abstracto, ¿sí? Cuando existe un error de este tipo, no daría lugar a la invalidez del acto, sino a la rectificación del acto. Aquel que ha sido perjudicado por ese error de cálculo no podrá pedir la invalidez, sino en todo caso reclamar a la otra parte o en su defecto a la justicia la rectificación de ese acto, digamos, a los números correctos, a los cálculos correctos. Esto siempre y cuando ese error de cálculo no haya sido determinante de la invalidez, del consentimiento, cuestión que habrá que ver en el caso concreto. El artículo 275 también nos contempla un supuesto especial, es el error de la declaración o en la declaración. Las disposiciones de los artículos de este capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión. Acá la particularidad es que el error no se da en la conformación de la voluntad, sino se da propiamente en la intención. El acto en principio reúne los elementos internos de la voluntad, pero sucede que hay un error en la exteriorización o en la transmisión de esa voluntad bien conformada. ¿Sí? Es un supuesto especial y el código nos dice, cuando esto sucede, una voluntad bien conformada que se exterioriza de un modo defectuoso, erróneamente, se aplican las reglas que acabamos de enunciar. ¿Sí? Acá, digamos, hay una discordancia entre lo decidido y lo declarado. La voluntad se conforma con los tres elementos internos, como decía, pero no hay correspondencia entre esa decisión, entre esa conformación sana de la voluntad y su declaración. Se da, digamos, este tipo de supuestos cuando se dice algo distinto a lo que se quiere decir, se utilizan palabras que en realidad tienen un significado distinto, cuando se firma un instrumento que en realidad no se quería firmar, una versión tal vez anterior, previa al proyecto ya consensuado y por equivocación imprimimos el otro y firmamos el otro. En estos tiempos de evolución tecnológica, cuando enviamos un mensaje tal vez por alguna de las vías conocidas, declarando nuestra voluntad, y se me ocurre pensar el corrector automático de texto nos modifica las palabras, ¿sí? Y se le da, lo que permite darle un significado, un alcance distinto a nuestra declaración. No es lo que dijimos, no se corresponde con lo que quisimos decir.
En todos estos supuestos que acabamos de ver, resumidamente estamos en presencia del error como vicio de la voluntad y el sistema nos permite en la mayoría de los casos pedir la invalidez y lograr la anulación del acto que nos perjudica, reunidos los requisitos que analizamos, o bien en todo caso o en ciertos casos particulares la rectificación cuando estamos en presencia del llamado error de cálculo.